con el último estado financiero de la estatal venezolana indica que también hubo una caída de los envíos de petróleo a China, los cuales se redujeron en 74.000 barriles para cerrar el año pasado en 505.000 barriles diarios. Expertos petroleros manifiestan que PDVSA, lejos de aumentar su producción, se contrajo, debido a que en los últimos años no se han realizado las inversiones necesarias en la industria. De igual manera, Venezuela importa diariamente de Estados Unidos 115.000 barriles de petróleo liviano para mezclas con el crudo extrapesado extraído de la faja petrolífera del Orinoco, 87.000 barriles de gasolina para el consumo del mercado interno y 58.000 barriles de aditivos para la gasolina del consumo nacional. ¿Pero usted considera que el sector petrolero en nuestro país se encuentra en un mal momento debido a la situación que atraviesa Venezuela en materia política y social? Este será nuestro tema hoy en Reporte Estelar. Para sus preguntas y comentarios, participe con la etiqueta del día #Reporte Petróleo a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram @reporte_GB. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. Economía, pero hacia el área petrolera. Y es que hace algunos años no se ponía en duda la estabilidad financiera de la principal industria venezolana, PDVSA. Sin embargo, hoy la situación pareciera ser diferente. Inclusive, los propios informes financieros de la estatal aseguran que la ganancia neta se redujo en más de 87% y que los ingresos cayeron en un 30%. Situación esta que pareciera repetirse por quinto año consecutivo y que nos debe generar mucha preocupación a todos los venezolanos, porque es nuestra mayor fuente de ingresos, los cuales pudieran verse aún más afectados con las sanciones económicas que impondrá Estados Unidos y que no se sabe si serán directamente a PDVSA o a nuestros gobernantes, como ya ocurrió. En ambos casos afecta por igual. Tan solo por hablar de Estados Unidos estaríamos perdiendo de enviar diariamente 750.000 barriles, que es nuestro socio natural. A todo esto se viene a sumar que la nómina de PDVSA se ha triplicado en los últimos 10 años y que la tan cacareada reestructuración total prometida por el presidente Maduro en el pasado mes de diciembre aún no se ve por ningún lado. Se habla que la culpa de toda esta situación que está viviendo la industria es por el bloqueo económico de PDVSA, así lo dice su presidente. Vamos a ver a Eulogio del Pino. Hoy en día estamos siendo atacados por técnicas más sofisticadas. Han evolucionado los fascistas, han evolucionado los apátridas. Nos atacan con bloqueos económicos, desprestigiando nuestra empresa, porque saben que la industria petrolera es una columna fundamental de esta revolución. Por eso nuestro comandante eterno tuvo esa visión de esa alianza con países como con Rusia. Con Rusia estamos produciendo hoy en día en Venezuela, entre Gazprom-Bank y la empresa Rosneft, estamos produciendo a través de 8 empresas mixtas que tenemos por todo el país, más de 250.000 barriles por día. 250.000 barriles por día, que estamos trabajando en una alianza perfecta, en una alianza comercial que vaya más allá de lo que significa que trabajemos con inversiones conjuntas en empresas como esta Petrozamora, que produce 110.000 barriles por día. Va tan allá como también a una alianza financiera, a una alianza comercial. Bueno, esto decía el presidente de la principal industria del país, pero vamos a ver qué opinan algunos expertos petroleros en relación con la situación financiera de PDVSA y la situación además interna que tiene la industria. Nuestro compañero Carlos Peñalosa revisó alguna de estas posiciones con estos expertos. Veamos qué le dijeron. El economista petrolero Rafael Quiroz calificó de preocupante el estado financiero de Petróleos de Venezuela, tomando en cuenta no solo la caída de los ingresos y de la producción de la industria. Se registra también un endeudamiento que sobrepasa los 75.000 millones de dólares, que a mi modo de entender y ver las cosas, esta es una cifra bastante conservadora. Yo creo que la deuda consolidada total de PDVSA, tanto para los efectos internos como los externos, es decir, deuda de PDVSA para nacional y deuda externa, sobrepasa los 115.000 millones de dólares. El también profesor universitario descartó que la situación de la empresa responda al denominado bloqueo financiero que ha sido denunciado por parte de la directiva de la empresa.
Y estamos hablando de una caída de producción desde el año 2005, a excepción del 11, donde hubo una leve subida. Pero desde el 2011 hasta acá, es decir, durante 6 años, la caída de la producción ha sido ininterrumpida. Si quitamos el año 2011, las caídas vienen desde el año 2005. Y esto no solamente en cuanto a producción, repito, también en cuanto a la reducción de la refinación. La capacidad de refinación nuestra o nuestra refinación real viene cayendo desde hace 6 años. Quirós manifestó su preocupación de cara a unas posibles sanciones económicas al país, destacando el impacto que podría tener para la industria una paralización de las importaciones desde Estados Unidos. Nosotros actualmente estamos importando de los Estados Unidos algo así sobre 110.000 barriles diarios de crudo liviano para poderlo mezclar con el extra pesado que producimos en la faja y de modo de poder hacer un crudo Merey 16, Merey 17, Merey 18 y que sí sea exportable, sea vendible o sea digerido por nuestras propias refinerías. Estamos además de eso importando de Estados Unidos algo así como 55.000 barriles diarios de gasolina. Y además de ello, estamos importando también unos 40.000 barriles diarios de componentes, es decir, de aditivos que utilizamos para poder fabricar la gasolina acá en Venezuela en nuestras propias refinerías. Rafael Quirós destacó la recuperación del precio promedio anual del barril del petróleo nacional. Sobre el acuerdo de congelación de producción entre países OPEP y no OPEP, Rafael Quirós explicó que este no ha llenado las expectativas de los países por el levantamiento en la producción de petróleo de lutitas por parte de Estados Unidos, así como también el crecimiento en la producción de 3 países tras el levantamiento de algunas sanciones. Del Valle es parte de las opiniones que más temprano pudimos pulsar para este tema que se desarrolla en estudio y con esto el contacto va nuevamente contigo. Muchísimas gracias, Carlos. Siempre, por supuesto, resulta interesante contrastar las posiciones en relación con un tema, en este caso, por supuesto, el petrolero, en donde el Estado dice algo o el gobierno dice una cosa y pues los expertos también que saben sobre esto opinan otra. Y bueno, la idea es buscar de verdad la realidad en lo que está pasando con la situación financiera de PDVSA. Recordamos la etiqueta numeral Reporte Petróleo. Recuerde que también tienen nuestras cuentas personales @Canelón del Valle en Twitter y del Valle Canelón en Instagram. Nos dice Udo Darío Grafe, con los altos precios del petróleo no invirtieron en la salud y menos en educación. Hoy vemos las consecuencias. Por otro lado, John Edgar Muñoz opina que la misma excusa para justificar la destrucción de PDVSA, guerra económica y ahora sacando oro acabarán con el ecosistema. Edgar Chacín destaca que Venezuela produce 2.12 millones de barriles de petróleo, de los cuales para consumo interno solo el 30%, lo demás se importa. Bueno, son algunos de sus comentarios, los invitamos a seguirlos enviando. Nos toca hacer la primera pausa, pero antes, por favor, preste atención. Tenemos un servicio público que compartir con ustedes porque se necesita con carácter de urgencia para la señora Vanessa Piñero los siguientes medicamentos: Aldactone en pastilla de 50 miligramos, Corentel pastillas de 2.5 miligramos, Concor pastillas de 5 miligramos, Bisoprolol en pastillas de 2.5 miligramos, Xarelto pastillas de 10 miligramos, Dermacortine en crema. Las personas que puedan colaborar, por favor, llamar al 0412-115-8068. De antemano, muchísimas gracias. A la pausa y regresamos en breve. No se retire. Y continuamos en Reporte Estelar, hoy hablando sobre el tema petrolero y la situación de nuestra principal industria, PDVSA. Nuevamente establecemos contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Veamos qué consiguió con otros expertos petroleros, cuál es la posición que tienen en relación con la situación de la industria. El miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, David Paravicini, explicó que la situación de la estatal Petróleos de Venezuela durante el año 2016 responde a las presiones políticas ejercidas desde otras empresas y gobiernos del mundo. Es decir, estamos en una situación de una empresa que pertenece a un país, que ejerce
su voluntad y su dominio sobre la empresa, y que en este sentido se distancia, se separa, se divorcia de conceptos tradicionales del manejo de las empresas petroleras, incluidas las empresas nacionales petroleras que hay en el mundo. Es decir, la conducta, la filosofía en la que hoy se insertan las operaciones de PDVSA son únicas en el mundo. A juicio de Paravicini, a esta situación se suman las dificultades relacionadas con el acceso a las divisas necesarias para la inversión y el mantenimiento de los pozos venezolanos. Casi todos estos componentes son importados. Casi todas algunas de las operaciones pagan royalty, pagan regalías porque son de propiedad intelectual, son patentes. Y en este caso, pues, en una situación como la que estamos, donde hay una caída de los precios del petróleo importante durante el año 2016, en el año 2017 hay una recuperación, más las expectativas, y de un país rentista, de un país que depende de esas importaciones, esto hace que pues también esa carencia de dólares, también esa necesidad de distribuir los dólares entre distintos factores de la sociedad, afecta también a PDVSA. De cara a unas posibles sanciones económicas al país que afecten a la industria petrolera venezolana, el especialista en temas energéticos no descartó que sea necesario tomar acciones preventivas. Estamos proponiendo que ante esa guerra económica a la que estamos sometidos, guerra diplomática, guerra mediática, guerra psicológica, debemos reaccionar por lo menos con la declaratoria de una economía de guerra, que nos permita alinear nuestros factores productivos, que permita tomar con PDVSA la ruta de una concentración de nuestras capacidades de producción eficaces en aquellas áreas donde pueden producir. Entre otras medidas, David Paravicini consideró necesario buscar nuevos mercados para la comercialización de los hidrocarburos producidos por la filial Citgo. David Paravicini respaldó la labor del presidente de la República en el plano internacional al realizar alianzas internacionales que permitan garantizar espacios de participación para el mercado petrolero venezolano. Del Valle es parte de las opiniones que más temprano pudimos pulsar para este tema, y con esto el contacto va nuevamente contigo, como siempre invitando a la audiencia a seguirnos a través de Twitter e Instagram como @reporte_gb. Muchísimas gracias, Carlos. Sin embargo, las opciones que tiene pues le quedan más lejanas a Venezuela. Por eso es que el socio natural en estos momentos debería ser, seguir siendo los Estados Unidos por la cercanía que tenemos. Vamos ahora a establecer contacto con nuestra compañera Lucía Urdaneta en el estado Zulia, uno de los estados petroleros. Veamos qué consiguió en relación con el tema. Gracias por el contacto. Saludamos a esta hora a quienes se encuentran en sintonía de Reporte Estelar. Para el analista económico Gilberto Gudiño, Venezuela cada vez más depende del precio del barril del petróleo. Veamos. Que hoy Venezuela pues depende aproximadamente en un 98% de sus ingresos externos a través de lo que es la venta de petróleo. Si analizamos lo que ha sido el comportamiento de los precios durante todo el siglo XX y probablemente quizás también haciendo un análisis de lo que fue el siglo XIX, el barril de petróleo siempre ha tenido una constante de precio que oscila entre los 30 y 40 dólares. Es decir, que estamos hablando de que estamos en un precio de mercado estándar con respecto a lo que ha sido el comportamiento histórico del barril de petróleo. Si eso analizamos lo que es hoy día la situación económica en Venezuela, vemos cómo cada día más dependemos precisamente del barril de petróleo y de su precio para poder afrontar los pagos de deuda. Y vemos cómo hoy, en pleno año 2017, estamos hablando de que los ingresos petroleros se reducirían a unos 31.000 a 40.000 millones de dólares durante todo el año. Eso representa que si sacamos de ese ingreso la deuda que tiene Venezuela a nivel externo, estaríamos hablando de que en el mejor de los casos estaría comprometida la cuarta parte de esos ingresos. Y en el peor de los casos estaría comprometida la tercera parte de esos ingresos. Entonces, si la producción nacional en el país no permite poder abastecer el mercado nacional, tú vas ineludiblemente a depender de esos ingresos petroleros. Para Gudiño es necesario que se establezcan programas que permitan diversificar la economía. Desde el estado Zulia es la información que a esta hora nosotros podemos aportar, y de esta manera devolvemos el contacto al estudio de Reporte Estelar. Muchísimas gracias a nuestra compañera Lucía Urdaneta. Y del estado Zulia nos vamos a otro estado petrolero, Anzoátegui, y allí nuestro compañero Gabriel Patiño también nos hace un aporte al tema.
Buenas noches, un saludo a quienes sintonizan Reporte Estelar y a nuestra compañera del Valle Canelón. En relación al tema que se desarrolla hoy en el programa, el representante de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, acá en la entidad, puntualizó que desde la refinería de Puerto La Cruz ha decaído la producción de barriles en 40%. Bueno, la producción tanto de petróleo, vemos que la disminución es más de un 40%, llega a lo sumo a... anteriormente llegaba a 1.200.000 barriles y hoy no llega a 700.000 barriles la producción diaria de petróleo. En refinería Puerto La Cruz, en lo concreto, no hay ni un barril de petróleo refinado. La refinería pues están destruidas porque no se escucha la voz de los trabajadores, los informes de los delegados de prevención, de los comités de higiene, de los supervisores, de la gerencia media de la industria petrolera, donde presenta todo esto. Asimismo, puntualizó que los acuerdos pautados entre el gobierno nacional y las diferentes transnacionales que actualmente trabajan dentro de PDVSA no respetan los acuerdos laborales previstos en las leyes venezolanas. Le exigimos a las inspectorías del trabajo que estas empresas respeten la Constitución Nacional, la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y el contrato colectivo petrolero, y no ocurre de esta manera. Cuando le hablamos a las empresas iraníes, a las empresas chinas, a las empresas francesas o a las empresas norteamericanas, bueno, de las convenciones colectivas, de la Ley Orgánica del Trabajo, ellos dicen que en los acuerdos de Venezuela con sus respectivos países no está establecido eso, ni la seguridad ni la salud de los trabajadores, ya que en las clínicas de la industria petrolera no hay medicamentos, no hay reactivos para hacerse los exámenes correspondientes anualmente de la sangre y cualquier otro exámenes que corresponde a un trabajador con una responsabilidad tan grande, con unos riesgos tan grandes. Esto hace que se incrementen los accidentes, que se incrementen los incendios y desafortunadamente algo que nos duele profundamente, como es los accidentes y las muertes en la industria petrolera. El representante de este gremio también sostuvo que la distribución de gasolina se ve afectada en todo el oriente del país debido a la falta de producción. Información que podemos aportar desde el estado Anzoátegui al tema en discusión, y con esto retornamos el pase al estudio en la ciudad de Caracas. Adelante. Muchísimas gracias a nuestro compañero Luis Gabriel Patiño desde el estado Anzoátegui. Bueno, toda esta situación con la industria petrolera se viene a sumar la deuda que mantiene con la estatal rusa Rosneft, a la cual nosotros le hemos pedido préstamos por 5 millardos de dólares y de lo cual Venezuela deberá destinar 132.000 barriles diarios para el pago de esta deuda. Bastante difícil la situación. Compartimos ahora también algunos de sus comentarios. Recordamos la etiqueta numeral Reporte Petróleo. Nos dice el diputado Manuel González: el gobierno derrochó en momentos de vaca gorda. Hoy padecemos la peor crisis social con la corrupción o por la corrupción de PDVSA. David Escalona opina que el problema es las regalías que se hicieron y aún se hacen de nuestra riqueza. Nosotros tenemos muchas necesidades internas. Por otro lado, nos dice José Alejandro, situación de PDVSA, y nos manda allí un gráfico. No es por precios petroleros, de 1986 al 98 el petróleo promedia $20 y ahora sobre los 40 es un problema gerencial. Pueden ustedes allí ver la curva de esta gráfica que nos manda. Bueno, antes de ir nuevamente a la pausa, compartimos con ustedes un servicio público. Preste atención porque se necesita Mirapec de 1 miligramo, Tribastal de 50 miligramos, Yumec de 5 miligramos, Cosoc, gotas oftálmicas, fenobarbital de 100 miligramos. Por favor, llamar al 0412-501-9194, 0412-501-9194. De antemano, muchísimas gracias. A la pausa y en breve venimos con más del reporte hoy sobre el tema petrolero. Usted está viendo Reporte Estelar. Y continuamos revisando la situación de la principal industria venezolana. En la Asamblea Nacional se ha llevado a cabo una investigación por parte de los diputados. Veamos cómo ha avanzado esta investigación y qué le dijeron además a nuestro compañero Carlos Peñalosa.
El diputado por el estado Anzoátegui, José Brito, consideró que el informe publicado por la estatal confirma la situación crítica que de manera extraoficial pudo conocer la comisión parlamentaria. Se estima la producción para este año 2017 que caiga a los niveles más bajos de hace 23 años. Estamos hablando de los años 90. Es una situación bien dramática y sobre todo por que estiman una producción de 2,5 millones, de los cuales 550,000 recuerda que son para el compromiso de deuda con China. Y ahí no percibimos ningún dinero porque tenemos que pagar, ir amortizando a los 50,000 millones de dólares de préstamos que hizo China. Los otros 360,000 barriles son para India, que sí hay pago, por supuesto, de factura. El también miembro de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional encargada de investigar la corrupción en PDVSA lamentó además que el Ejecutivo no actúe con seriedad ante las irregularidades denunciadas por el Parlamento. Y entre las subcomisiones que se crearon fue para investigar, por cierto, el extravío de barcos con crudo, el tema del coque. Esa es una mafia lo que hay, honestamente. Y lo lamentable de todo es que no hay una clara voluntad del gobierno para poder atender el flagelo de la corrupción galopante que hay en Petróleos de Venezuela, sino por intereses de grupos, intereses grupales. Fue porque un grupo, para desplazar políticamente a otro grupo dentro del alto gobierno, entonces entendieron que había que ir contra un grupo que estaba de hecho cometiendo actividades flagrantes, descaradas, y entre esos hay órdenes de captura, entiendo, en este momento contra quien fue prácticamente el zar de la faja petrolífera del Orinoco, Pedro León, ¿no? Jefe, amo, dueño y señor de la faja petrolífera del Orinoco, pero hay órdenes de captura. No hay una clara voluntad de establecer sanciones contundentes y precisas para todos aquellos que conspiraron contra Petróleos de Venezuela y que para los que hoy puedan decir, bueno, el daño que puedan ocasionar sanciones a Petróleos de Venezuela, yo creo que el principal daño, por encima de las consecuencias que pueda traer unas posibles sanciones, es el daño terrible que se hizo sobre la producción, sobre el deterioro. José Brito planteó su preocupación por el impacto que podría tener para la industria las sanciones económicas anunciadas por el gobierno norteamericano. Bueno, ya vieron esta posición del Poder Legislativo en Venezuela en relación con la investigación que se está llevando sobre la principal industria. Bueno, rapidito para despedirnos, manda Edgar Chacín una gráfica que la van a ver ya en sus pantallas y nos dice que depende de la anterior que habíamos sacado sobre la situación de las reservas del Banco Central de Venezuela versus la producción de petróleo, cómo ha venido cayendo a lo largo de los años y cómo estamos en estos momentos. Lamentable que esta situación esté así. Bueno, vamos a poner punto final al programa por el día de hoy, pero antes de despedirme quiero hacerles un servicio público. Se necesita con carácter de urgencia para la señora Ninosca Vitoria los siguientes medicamentos: quimioterapia Celoda y capecitabina de 500 miligramos en tabletas. Por favor, llamar al 0414-285-8668 y 0426-901-0772. De antemano, muchísimas gracias. Ahora sí, ponemos punto final. Pasen feliz noche y queden en sintonía de Noticias Globovisión, hoy con Juan Elazar Fígalo.